este video vamos a ver cómo graficar una función cuadrática. Pues en definitiva todo va a depender, digamos, de una formulita muy importante, y es que, como tal vez sabrás, o si no pues te cuento, la función cuadrática es una función que tiene un elemento muy especial, y ese elemento es el vértice de la función. Entonces generalmente digamos que se toma por una v, que es conocido así como te digo como el vértice, y él va a tener coordenadas h, k. Entonces el valor de h siempre se va a hallar con esta formulita, menos b sobre 2a, y k va a ser igual a la función evaluada en h. Pero digamos que te preguntarás, bueno, ¿y de dónde sale b y dónde sale a? Entonces, cuando hablamos de función cuadrática nos referimos a una expresión que es de esta forma: f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a es un número que es diferente de 0. En este caso lo que vamos a tener es que b puede ser 0, c puede ser 0, eso sí puede pasar, pero a nunca va a ser 0. Entonces, bajo esto, digamos que podemos identificar varios ejemplos para que puedas ver cómo son las gráficas. También que entiendas que dependiendo del valor de a, si es positivo, la gráfica va a abrir hacia arriba, o si es negativo, la gráfica va a abrir hacia abajo. Entonces vamos con nuestro primer ejemplo. Vamos a tener f de x igual a un tercio de x cuadrado. Como te das cuenta, en este caso tenemos que b y c son 0. Entonces, si fuéramos a hallar el vértice, entonces lo que hacemos simplemente es hallar h. En este caso pues tenemos que a siempre es el coeficiente de x al cuadrado, entonces en este caso a sería un tercio. B, como no está, no hay ningún término que tenga x es 0, y como no hay ningún número que esté solito acompañando esta expresión, también vamos a asumir que es 0. Entonces reemplazamos, dice que es menos b sobre 2a, entonces va a ser menos 0 sobre un tercio. Entonces 0 dividido entre cualquier número que no sea 0, pues va como respuesta a 0, entonces no hay necesidad de hacer oreja o cosas así, de una vez puedes concluirlo. Y pues k dice que es la función evaluada en 0. Entonces lo que vamos a hacer es un tercio multiplicado por el 0 elevado al cuadrado. Entonces esto sería un tercio multiplicado por 0, porque 0 al cuadrado es 0, y pues un tercio por 0 daría 0. Entonces en este casito tenemos que, ahora sí se enfoca mejor, tenemos que, entonces de esta manera vamos a concluir que nuestro vértice va a tener coordenadas 0,0. Así casi siempre va a suceder cuando tú tengas expresiones que no tengan ni bx más c, o sea, es decir, como 7x más 8, cosas como esas. Siempre que no haya ninguno de esos términos, el vértice va a ser de esta forma. Listo, ahora en cuanto a la tablita de valores, lo que vamos a tener es lo siguiente. Entonces, vas a tomar, generalmente para que sea mucho más práctico y tengas que calcular menos valores, siempre vas a tomar dos números que estén equidistantes del vértice. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar esta tablita, preferiblemente pues en nuestro caso que vamos a hacer 5 valores. Entonces aquí ya con la tablita armada, entonces tenemos aquí x, f de x, esto es lo que anteriormente se conocía como y. En la mitad siempre vas a poner las coordenadas del vértice que te dio, en este caso 0,0. Entonces puedes tomar valores como 1, 2 y menos 1, 2, sino que si tú no quieres tener que graficar expresiones así que te salgan con fracciones, te recomiendo siempre poner los valores de aquí que sean múltiplos del denominador. Entonces en este caso voy a tomar 3 y 6, y equidistantemente menos 3 y menos 6. Ojalá que sean los mismos, pero con el signo contrario, en lo posible, para estos casos. Si no, pues ya digamos que vamos a ver otros casos cuando la función se corre un poquito. Lo que vamos a hacer es que esta función es como un espejito, entonces simplemente tú puedes calcular el valor de 3 y 6 y clonarlo aquí. Entonces eso es lo que vamos a hacer, y vamos a tener que f de 3 va a ser un tercio multiplicado por 3 al cuadrado, reemplazando en esta función de acá. Entonces vas a ver que esto es un tercio multiplicado por 9, que es lo mismo que 9 sobre 1, que serían 9 tercios, y 9 dividido 3 da 3. Entonces tú dices, listo, aquí es 3. Te voy a mostrar porque f de menos 3 da lo mismo, pero pues no es necesario que lo calcules. Entonces tendría menos 3 al cuadrado. Entonces tú sabes que todo número elevado al cuadrado
pierde su signo y siempre el resultado es positivo. Entonces vamos a tener menos 3 al cuadrado es lo mismo, 9, y pues 9 lo mismo, 9 tercios, que es 3, ¿ves? Llegamos a lo mismo, porque menos 3 al cuadrado pues da 9, porque menos por menos más, y 3 por 3, 9, esa es la razón. Y pues entonces digamos que aquí va a chulear solo lo que tú necesitas calcular. Ahora vamos con f evaluado en 6, que será 1/3, multiplicado por 6 al cuadrado. Preferiblemente, si quieres, para no confundirte, puedes tomar los positivos si está en la medida de lo posible hacerlo, si no pues puedes dejarlo así. Con el negativo no importa, simplemente ten cuidado con signos. Tendríamos 1/3 por 36 sobre 1, que serían 36 tercios, y 36 dividido 3 da 12. Entonces aquí tendríamos 12 y 12. Y pues vamos a proceder con la gráfica, que la vas a ver en otra hojita. La gráfica anterior, como nos daba valor máximo 12, entonces pues digamos que lo hice de 2 en 2, tú lo hubieras podido hacer de 3 en 3 el eje. Date cuenta que dejé de a un cuadrito para hacer cada uno de los valores. Entonces sería pues así como está, 2, 4, 6, y menos 2, menos 4, menos 6. En este caso no vamos a usar mucho el eje negativo, sin embargo pues lo hice. Y pues en el eje X dejé de a un cuadrito, entonces por eso están 1, 2, 3, 4 y menos 1, 2, 3, y así sucesivamente. Entonces vamos a ubicar los puntitos que nos dieron. Tenemos que en 0 está el vértice, lo voy a hacer aquí con rojito, y en 0 la función vale 0, entonces este es nuestro vértice. Y vamos a ubicar los otros valores, entonces tendremos que en 3 la función vale 3, entonces 3, y pues ese estaría como por aquí en la mitad, entonces lo tomamos así. Y en menos 3 también vale lo mismo, entonces de una vez puedo ubicar el otro punto. Ahora en 6 la función vale 12, entonces voy 6 hasta el 12. Y lo mismo acá, en menos 6 subo hasta el 12. Esta función es un poco llenita, es como redonda, entonces para que lo tengas en cuenta cuando vayas a hacer la gráfica, como ella es redondita, tienes que darle esa forma. O sea, no se puede unir nunca con regla, porque pues eso será otra cosa totalmente diferente a la gráfica de una función cuadrática o de una parábola. Entonces, algunos pues pueden tener muy buen pulso, otros de pronto les toca un poquito más lento. Entonces, más o menos así, voy a arreglarlo un poquito y ya volvemos. Entonces digamos que así nos quedaría. Si ves, trate de hacerlo lo más redondita posible. Si es el caso, tú lo puedes hacer un poquito más gruesa con colores, no sé. La idea es que te quede el trazo lo más redondito posible, no lo vayas a hacer como de pronto con un transportador o algo así que quede demasiado redondo, porque tampoco es así, sino que es redondeada. Y casi siempre la idea es de que tú prolongues los extremos por este costado, ¿vale? Entonces esa sería la gráfica de esta función. Vamos con otro ejemplo. Bien, entonces ahora para continuar con un nuevo ejemplo, entonces vamos a considerar el siguiente, que va a tener como, si tú te das cuenta, la parte central, o sea que es ax al cuadrado más bx más c, el bx no va a estar. Sin embargo, pues vamos a seguir aplicando la misma formulita que habíamos usado antes. Entonces vamos a tener f de x igual a 2x al cuadrado menos 4. Entonces pues nos dicen que para hallar el vértice, para que puedas recortar, tenemos unas coordenadas que son h, k, donde h es igual a menos b sobre 2a. En este caso, si revisas, pues te vas a dar cuenta que entonces, como ves que no hay término, como es así, ax al cuadrado más bx más c, entonces luego miramos, entonces el valor de a en este caso sería 2, el valor de b, como no está, de una vez asumimos que es 0, y bueno, el valor de c es menos 4, pero digamos que para el término, aquí para la formulita que estamos usando, no es necesario. Entonces, para hallar nuestro vértice, vamos a reemplazar y diríamos que h es, bueno, menos b sobre 2a, que será 0 sobre 2 por 2, será 0 sobre 4, que es 0. Ok, y para hallar k es la función evaluada en 0. Entonces tendremos que esto es 2 multiplicado por 0 al cuadrado menos 4,
y esto pues es lo mismo que 2 por 0 menos 4, que será 0 menos 4, que nos daría menos 4. Entonces de esta forma nuestro vértice en coordenadas aquí h, k, pues va a ser 0, menos 4. ¿Listo? Y pues en general cuando no aparezca la b, h siempre va a ser 0, para que te des cuenta. Listo, entonces vamos a hacer la tabla de valores y volvemos con ella. Entonces pues tenemos x, f de x, en el centro siempre vamos a tener el vértice, entonces sería 0 y menos 4, y vamos a tomar valores equidistantes, es decir, si tomas una unidad a la derecha, una unidad a la izquierda, 2 unidades a la derecha, 2 unidades a la izquierda, ¿sí? Tiene que ser ojalá equidistante para que este truco te sirva. Desde luego puedes poner cualquier punto, pero pues sin embargo pues la gráfica puede quedarte como así o así, entonces la idea que queremos es que quede bien parejita. Entonces pues en este caso tomaríamos a uno cada unidad por unidades, uno a la derecha y así sucesivamente, y uno a la izquierda. Listo, entonces lo bonito de esto es que simplemente necesitas calcular para dos valores. Simplemente entonces diríamos como f evaluado en 1 y f evaluado en 2 y ya. En 1 sería 2 multiplicado por 1 al cuadrado menos 4, que sería 2 por 1 menos 4, que es 2 menos 4, que nos daría menos 2. Entonces de una vez aquí menos 2 y menos 2. Eso es lo chévere, que podemos como replicar la información. Y aquí voy a hacer el f de 2. Entonces va a ser 2 por 2 al cuadrado menos 4. Entonces va a ser 2 por 4 menos 4, y eso daría 8 menos 4, que nos da 4. Entonces 4 aquí y 4 aquí. Es lo lindo que tiene como el hecho de estar haciendo todo en torno al vértice. Listo, entonces para graficar pues nos vamos a dar cuenta que en y los valores máximos que necesitamos son 4 y en mínimos en menos 4. Entonces para tener en cuenta para hacer la grafiquita, ya volvemos con el plano. Bien, entonces lo que voy a hacer en este caso es que en el eje X voy a tomar la escala de a 2 cuadritos por unidad y en el eje Y de a un cuadrito para cada unidad. Entonces pues vamos a ubicar los valores. Pues en menos 2 sabemos que vale 4, igual en menos 1, entonces ella vale menos 2 y en 1 también, y en 0 vale menos 4, que es donde está el vértice. Entonces pues lo que hacemos es unirla. Sabes que puedes hacerlo como a toquecitos, pero la idea es que sea lo más redondo posible. Nunca unirla con regla, porque pues esta función es redondita, no es recta. Entonces pues tener como ese cuidado así como especial. Hay un elemento que es, creo que no lo he conversado, ¿no?, que es el eje de simetría. El eje de simetría es como una rectita vertical que pasa y parte la parábola en dos, ¿sí? La función cuadrática en dos. Entonces en este caso ya siempre va a pasar por el vértice. Entonces aquí eje de simetría, en este caso está en x igual a 0, igual que el de aquí es igual a 0, y pues aquí también. Entonces es como una rectita así, que si tú digamos doblaras por hacieras un doblez aquí en el plano, entonces digamos que las dos coincidirían, ¿sí? Y esto sucede también con el ejercicio anterior. También el eje de simetría está en x igual a 0. Entonces ahora vamos a continuar con otro ejemplito. Vamos a tomar este que dice f de x es igual a 3x al cuadrado menos 12x. Entonces pues nuevamente vamos a identificar los elementos para así hallar el vértice. Aquí ya empieza a cambiar un poco para que lo tengas en cuenta. Entonces en los anteriores viste que daba 0, aquí no. Entonces tenemos que nuevamente la estructura es esta. Y entonces decimos que en este caso A vendría siendo 3, B vendría siendo menos 12, y pues en este caso no hay C, pero digamos que esto no, bueno, C es 0, pero pues para este fin ya sabes que no es necesario, o digamos muy urgente.
Entonces h, que es menos b sobre 2a, va a ser menos 2 entre paréntesis porque está negativo, hay que tener mucho cuidado con el signo. Aquí 2 por a, o sea 2 por 3, menos por menos más, esto es 12 sobre 6, lo cual nos daría 2. Y ahora vamos a hallar el valor de k, que entonces sería f evaluado en 2, eso es 3 por 2 elevado al cuadrado menos 12 por 2, reemplazando los valores, sería 3 por 4 y 12 por 2, 24, 3 por 4, 12, menos 24, nos daría menos 12. Es decir que nuestro vértice va a tener coordenadas 2, menos 12. Y así mismito pues vamos a crear nuestra tablita de valores, entonces ya volvemos con ella. Bien, entonces aquí tendremos como xf de x y en el centro ya sabes que va el vértice, que sería 2 menos 12, y a la derecha pues lo va a hacer de 1 en 1, entonces sería 3 y 4, y a la izquierda pues restándole un valor, sería 1 y 0. Listo. Entonces ya te das cuenta que aquí ya como que salimos un poco de la zona de confort, por así decirlo. Entonces vamos a calcular pues los dos valores pendientes. Pues aquí no interesa que quieras, voy a tomarlos desde la izquierda. Se me hacen un poco más sencillos, pero tú puedes tomarlos desde la derecha o todos. Pues no es necesario calcularlos todos, da la simetría de la parábola, pero pues si quieres no es problema. F evaluado en 0 pues sería 3 por 0 al cuadrado menos 12 por 0. Y pues esto es 3 por 0 menos 0, que sería 0 menos 0, que sigue siendo 0. Aquí hice todo el proceso, pero pues claramente ya da 0. Entonces 0 aquí en los extremos. Y ahora vamos por la parte interna, que será f de 1. Y entonces va a ser 3 por 1 al cuadrado menos 12 por 1. Entonces vamos a hacer 3 por 1 menos 12. Y esto nos daría menos 9. Entonces aquí menos 9, menos 9. ¿Listo? Y ya, vamos por a la gráfica. El valor más, vamos a tener, si te das cuenta, más que todo vamos a tomar valores del eje negativo que del positivo. Entonces voy a hacerlo muy cortito. Y vamos a tomar más que todo la parte derecha también del plano, no la izquierda. Entonces ya volvemos con esa gráfica. Listo, entonces ya teniendo como organizado nuestro plano, lo que vamos a hacer es ubicar los puntos. Entonces en 0 vale 0, que es el centro del eje de coordenadas. En 1 vale menos 9, igual aquí en 2 vale menos 12, por aquí vuelve y se repite, y aquí otra vez está en 0, y pues a trazarle vamos. Bien, entonces así nos quedaría la gráfica. Generalmente aquí se alarga un poquito, tal vez no se ve por el color, pero se alarga un poquito la función. Recordamos que esta es f de x igual a 3x al cuadrado menos 12x, y también que ella va a tener un eje de simetría en x igual a h. En este caso h es 2, entonces en 2, y pues que al trazarlo, vamos a ver acá, pues digamos que sería este. ¿Listo? Y vamos con el último ejemplo, ya con todo ax al cuadrado más bx más c completo. Aquí f de x igual a menos 4x al cuadrado más 8x más 10. ¿Listo? Entonces ya tiene toda la estructura, ya no necesito recordarte. Simplemente vamos a extraer los coeficientes. A sería menos 4, B sería 8 y C sería 10. Bien, ahora pues vamos a calcular nuestro hermoso vértice. Uy, perdón, acá que se me torció. Okay, listo. Entonces diríamos que h es igual a menos b sobre 2a. Entonces sería menos 8 sobre 2, aquí por menos 4, que sería menos 8 sobre menos 8, y pues nos daría 1. Ahora vamos a hallar k, que será f evaluado en 1, y tendrás que es menos 4 por 1 al cuadrado más 8 por 1 más 10. Entonces esto es menos 4 por 1 más 8 más 10, será menos 4 más 18, será 14, y así nuestro vértice lo tenemos que es
1,14. Listo. Y ahora vamos con la tabla. Bien, de manera similar a como he creado las explicaciones de los anteriores, escogí los valores a izquierda a derecha, ahora voy a proceder a calcularlos. Entonces voy a hacerlo con menos 1 y 0. Será, bueno, menos 4 por menos 1 al cuadrado, más 8 por menos 1, más 10. Total que esto será menos 4 por 1, porque acuérdate que todo número negativo elevado al cuadrado da positivo. Aquí se daría menos 8 porque no se elevó nadie al cuadrado, y más por menos menos. Entonces sería menos 4, menos 8 más 10 da 2. Y entonces esto nos daría 2. Menos 2, perdón. Menos 2 y menos 2. Y por aquí, f evaluado en 0 es menos 4 por 0 al cuadrado más 8 por 0 más 10. Entonces pues esto nos daría menos 4 por 0 más 0 más 10. Sería 0 más 10 es pues 10. Sencillamente acomodamos. En este caso lo que va a pasar es que ella va a abrir hacia abajo, porque si te das cuenta el coeficiente es negativo, y adicionalmente vamos a tomar mayor parte de la parte positiva que de la negativa. Entonces vamos a crear los ejes. Volviendo con nuestra gráfica, la tenemos de este lado, ya puse los puntos. Entonces, para recapitular, en menos 1 vale 2, perdón, menos 2 igual que en menos 3, en 0 vale 10 igual que en 2 también vale 10, y en 1 vale 14. Entonces pues vamos a unirla, pues ya la vemos más bonita pronto. Entonces ya digamos que aquí la tenemos trazadita. Decimos que ella es f de x igual a menos 4x cuadrado más 8x más 10. Y también tenemos que su hermoso eje de simetría. Entonces eje de simetría está en x igual a 1, que fue el vértice que la coordenada h. Y pues simplemente si lo vamos a dibujar estaría por acá, es una línea punteadita, no es recta. Y ya, si de pronto no tienes tanto espacio para graficarlo, lo que puedes hacer simplemente es usar escala de 2 en 2, que hubiera sido pues también útil, hubiera quedado más pequeñita, como la mitad por acá. Y pues obviamente cambia la vista, de pronto ya no se ve así como alargada, sino se ve como un poquito más apachurrada. Sí, eso puede suceder, todo depende de la escala que uno haga. Bien, eso es todo por este video, espero que hayas aprendido muy bien cómo graficar funciones cuadráticas. Y pues bueno, lo más importante, como te darás cuenta, es la fórmula. Muchas gracias por verlo.